Ok, entonces este es el costo del capital. Es lo que debería exigir los tenedores de acciones, por así llamarlo, a Walmart anualmente, por lo menos anualmente. ¿Sí? Ahora, algo que hay que mencionar es que este costo de capital que solicitan los inversionistas por sus recursos, ya incluye la parte de la deuda, ¿sí? Si recordamos cómo es construido un estado de resultados o un estado de flujos, hay que recordar que lo que se reparte al final para los accionistas es la utilidad del ejercicio, ¿sale? Después de las políticas de retención de utilidades, ¿sí? Pero para llegar a estas utilidades o para llegar a estas pérdidas, tuvo que habérsele quitado a la utilidad en la parte de operación y en la parte del costo integral del financiamiento, los intereses de la deuda, ¿sí? Entonces, hay que recordar que entre más grandes sean los intereses o entre más grande sea la deuda contraída, el rendimiento exigido por los accionistas debería crecer. ¿Por qué? Bueno, conforme más piden deuda, se incrementan los intereses y conforme se incrementan los intereses, existe más volatilidad futura con respecto a las utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, esta volatilidad o sensibilidad debería incrementar el costo de capital exigido por los inversionistas a través de la beta. ¿Sí? Si hay un aumento en la, en la, en la desviación estándar de las utilidades de la empresa, hablando de utilidades de operación, a partir de eliminar o de sustraer el cargo por intereses, esta beta tiende a hacerse más grande, ¿no? Y hay que recordar en realidad que esta beta, desde un punto de vista incluso econométrico, ajá, no es otra cosa que la beta, desde un punto de vista econométrico, es la covarianza que existe entre la variable dependiente, la variable independiente y la variable dependiente sobre la varianza de la variable independiente. ¿Sí? Que si lo llevamos a nuestro caso específico del CAPEM, donde esta beta es la sensibilidad al riesgo, tendría que ser la covarianza entre los activos, el IPC, los rendimientos del IPC, ¿sale? Los rendimientos de Walmart, ¿sí? Sobre la varianza de los rendimientos del IPC, ¿no? ¿Sale? Y donde hay que recordar también que la covarianza de los rendimientos del IPC y los rendimientos de Walmart es una función de sus varianzas, ¿sí? De la varianza de los rendimientos del IPC o de las desviaciones de los rendimientos del IPC y las desviaciones de los rendimientos de Walmart, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aumentan si aumenta la volatilidad de los rendimientos de Walmart, a través de un aumento de la volatilidad de las utilidades, a través de un aumento de la deuda contraída, bueno, pues esta covarianza tiende a hacerse más grande, y si esa covarianza tiende a hacerse más grande, entonces esta beta tiende a crecer, ¿no? ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces, esta parte en realidad, y ya lo vimos, es una manera bastante sencilla de estimar el costo de capital en una empresa,
en un cierto periodo determinado, ¿sí? De hecho, otra cosa que hay que notar es que esto de acá esto de acá es el rendimiento esperado a partir del CAPM, ¿sale? Pudiese darse algo diferente, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo considerara un promedio de las tasas libres de riesgo? ¿Sale? Voy a regresar por el momento a la expresión original del CAPM, no a la expresión del rendimiento, sino, no a la expresión de la regresión, sino a la expresión original del CAPM, que es esta de aquí. Este es el CAPM original. Y esta de acá fue la regresión, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si tomo ahora esta expresión del CAPM a partir de esta RF? ¿Sí? Eh, Reitero, en lugar de utilizar el intercepto de la regresión, voy a calcular el CAPM con esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, voy al Excel. Voy a poner aquí CAPM original. ¿Sale? Ese CAPM original va a ser igual a la tasa libre de riesgo por 1 menos beta, más beta por el rendimiento del mercado, ¿sí? Ok, ¿sale? Entonces va a ser la tasa libre de riesgo, ok, por 1 menos mi beta, ¿sale? Más la beta por el rendimiento promedio del mercado. ¿Sí? Ok. Acuérdense, este CAPM original tiene una base mensual. Y voy a poner aquí un CAPM original con base anual, ¿no? ¿Sale? Voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a capitalizar por un periodo de 12 meses, 1 más esta tasa de aquí, ¿sale? Elevado a la 1, a la 12, perdón. Y todo eso, a todo eso le voy a quitar un 1. Ok, entonces, ¿qué hay que notar aquí? A ver, de hecho, el CAPM original por ejemplo, a ver, el rendimiento promedio, voy a calcular aquí arriba el intercepto, ¿sale? Original. Ese intercepto original era esta tasa promedio por 1 menos beta. ¿Sale? Es 0.002. La alfa original, o bueno, más bien el alfa, voy a traer estos dos aquí para compararlos. ¿Sale? Entendiéndose que los dos son interceptos, ¿sí? Este de aquí, esta alfa de aquí, es el intercepto de la regresión, ¿sí? Y este de acá es el intercepto de la ecuación original del CAPM, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es que este intercepto original del CAPM es lo que esperaría que generara Walmart a partir de los supuestos del CAPM, ¿sí? Es decir, el exceso de rendimiento sobre la tasa libre de riesgo, o bueno, considerando tanto el mercado como la tasa libre de riesgo de Walmart a partir del CAPM es de 0.0027,
¿sí? Pero en la realidad, el rendimiento que hizo Walmart como exceso de rendimiento fue de 0.0081, ¿sí? Entonces quiere decir que si esto era lo esperado, pues Walmart lo hizo mucho mejor, ¿sí? Y esto de acá tiene que ver con el desempeño de la habilidad gerencial, es la comparación que hacíamos a partir de Jensen, del alfa de Jensen, ¿sí? Mientras que esto era lo que se esperaba, lo que se esperaba en realidad que hiciera Walmart a partir de sensibilidades al riesgo y a partir del mercado y a partir de la tasa libre de riesgo, ¿sale? Pues superó las expectativas porque al final de cuentas no generó 0.0027 que era lo esperado, sino generó 0.0081. ¿Okay? Entonces, de hecho, podemos marcar el desempeño en esta parte, ¿sí? El desempeño sería propiamente lo que tengo en alfa menos el intercepto original, ¿sale? Y este desempeño llevado a la parte anual, ¿sí? Debería ser simplemente esto capitalizado, ¿no? ¿De acuerdo? Igual de nueva cuenta, 12 menos 1. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el desempeño anual fue del 6.75%, ¿no? ¿Sí? Que es lo que por ejemplo, el CAPM originalmente esperaba un rendimiento para Walmart del capital, un costo de capital o un rendimiento del capital del 1% anual, ¿sale? Pero resulta que Walmart obtuvo un 7%, 7.92% anual, ¿no? Entonces su desempeño con respecto al esperado fue esta cantidad de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces quiere decir que lo hizo mejor que lo que esperaba que lo hiciera el modelo CAPM en la realidad. ¿Sale? Ok. ¿Qué otra cosa hay que considerar aquí? Este rendimiento en realidad esperado es única y exclusivamente el 17%, a partir de esta recuadrada, es el 17% de todo el riesgo que corre Walmart. ¿Sale? O de todo el rendimiento que debería generar por cuestión del riesgo. ¿Sale? Ok. Entonces, hasta este punto de la clase, lo que hemos hecho fue estimar propiamente el valor o el costo de capital de una empresa en particular. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le haríamos cómo le vamos a hacer para extender esta metodología a un proyecto? ¿Sí? Porque hay que considerar que adicionalmente, por ejemplo, a que Walmart es una empresa que tiene diferentes proyectos, independientemente de si tuviera únicamente un proyecto, el costo de capital exigido, acuérdense que el costo de capital exigido es una medida del riesgo que perciben los inversionistas. Este costo de capital del proyecto debería ser diferente al costo de capital de la empresa. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a extender esta metodología a proyectos, ¿sí? Si vamos a extenderlo hacia un proyecto, lo que vamos a tener que hacer es, muchas de las veces este proyecto no cotiza en bolsa o es una empresa en realidad que va iniciando y que no puede o no tiene el acceso a la Bolsa Mexicana de Valores o algún otro mercado de capitales. Entonces, ¿cómo se le hace para calcular el costo de capital de esa empresa de nueva creación o de ese proyecto? Lo que vamos a hacer, pues, es tomar una muestra comparable del proyecto, ¿sí? No sé, vamos a suponer, por ejemplo, que quiero estimar el costo de capital de una tienda,
¿Sí? Ok, entonces esa tienda pues, se dedica a la distribución o hace o tiene actividades muy similares a lo que hace Walmart, ¿sí? Pero hay otras empresas también que tienen las mismas actividades, llámese Soriana, llámese Chedraui, por ejemplo, que pueden tener diferentes valores de riesgo. Sí, a lo mejor tienen la misma base por cuestión del sector, pero son diferentes. Entonces, ¿cómo le haríamos para determinar en específico cuál es el riesgo de mi tienda o cuál es el riesgo de mi proyecto? Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una muestra de, de, de una muestra de empresas comparables. En este caso, si estoy considerando un proyecto de una tienda, bueno, pues voy a compararlo contra lo que hace Walmart, voy a compararlo contra lo que hace Soriana, voy a compararlo contra lo que hace Chedraui, ¿ok? Y tendría que hacer exactamente esto que acabo de hacer con Walmart, eh, y hacerlo exactamente con Chedraui y hacerlo exactamente con Soriana, ¿sí? En realidad lo que me interesa es la beta, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, una vez que ya identifiqué las empresas que son directamente comparables, voy a hacer todo este proceso de aquí para estimar las betas y poder calcular la beta del sector, ¿sí? En el caso mexicano, si ustedes van a la parte de Bolsa Mexicana de Valores, sí, si ustedes entran, por ejemplo, a Google y le ponen Bolsa Mexicana de Valores, perdón, sí, eh, por ejemplo, aquí en la parte de Grupo Bolsa de Valores va a aparecer, voy a ponerlo aquí en la versión en español, ¿sale? Hay una parte que dice clasificación, ¿sí? Esta clasificación de aquí me dice cómo está integrada la bolsa y las empresas en diferentes sectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ustedes descargar aquí el catálogo para buscar en específico, no sé, voy a descargarla, ya la tengo descargada aquí, ¿sí? Es un archivo PDF como este. Entonces, por ejemplo, si voy a revisar lo que tiene que ver con una tienda, bueno, pues simplemente me voy a la columna aquí en subramo y busco algo que tenga algo relacionado a las actividades de Walmart, ¿no? ¿Sale? Aquí está. Está en la página 3. Dice supermercados e hipermercados, ¿sí? Entonces, esta parte de supermercados e hipermercados está en el ramo venta de productos de consumo frecuente y ese está a su vez contenido en ventas de producto frecuente y eso a su vez está contenido en productos de consumo frecuente, ¿sí? Entonces, voy de nueva cuenta a la página de la bolsa y voy ahora a la parte donde dice empresas listadas. Voy a seleccionar la opción que dice información de emisora y aquí voy a tener simplemente un menú desplegable, ¿sí? Por ejemplo, voy a buscar en el mercado de capitales, ¿sale? Lo relacionado a las acciones nacionales que estén en el sector de productos de consumo frecuente. El subsector debería ser ventas de producto de consumo frecuente, el ramo debería ser venta de productos de consumo frecuente y aquí voy a poner supermercados e hipermercados y le voy a dar buscar. ¿Sí? Entonces, en el mercado mexicano de valores, las únicas empresas que cumplen con esas características son estas, ¿sí? Es decir, está Chedraui, está Grupo Gigante, está La Comer, está Soriana y está Walmart, ¿sale? Voy a considerar por el momento única y exclusivamente tres de estas. ¿Por qué? Bueno, Grupo Gigante en realidad
revisé su cotización y en realidad no se está moviendo, creo que está en el mercado abierto, no lo sé. Y la Comercial Mexicana por ahí tuvo algunos problemas en años anteriores, entonces puede ser que la información de estos rendimientos pueda sesgar la muestra. Entonces, con los únicos que me voy a quedar va a ser con Chedraui, con Walmart y con Soriana, ¿sale? Entonces, voy aquí a la parte del Excel, voy a abrir otra hoja, ¿sale? Y lo que voy a hacer es voy a colocar aquí empresa, ¿sale? Me voy a quedar con Walmart, me voy a quedar con Chedraui y me voy a quedar con Soriana, ¿sale? En realidad lo que me interesa para mi costo de capital, ya sea de mi tienda o de mi proyecto de tienda, es la beta, ¿sale? La beta del sector. Entonces, lo que voy a jalar en realidad de aquí, o lo que voy a necesitar de estas en particular es la beta, ¿sí? La de Walmart ya la tengo. Fue esta de aquí, fue 47.23, la voy a copiar acá. Acuérdense de pegarla como valor. ¿Sí? Y tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con Walmart para Chedraui y Soriana, ¿sí? Yo ya hice este ejercicio, ya tengo yo las betas establecidas, ¿sale? Déjenme agarrarlas. Por ejemplo, para Chedraui, y Soriana, ¿sale? Entonces, ya tengo las betas aquí calculadas. Reitero, fue exactamente el mismo proceso que seguí para Walmart, con Chedraui y con Soriana, desde la recopilación de las cotizaciones en Yahoo Finance, el cálculo de los rendimientos y la regresión posterior, ¿sale? Ok, entonces, ok, entonces ya tengo aquí las betas en realidad. Voy a brincarme aquí la parte un poquito del desempeño. Voy a brincarme esta parte del desempeño. Lo que voy a hacer a continuación es, bueno, ya habíamos visto, ya habíamos platicado que el costo de capital en este caso para Walmart, por ejemplo, aquí, ¿sale? Este costo de capital de Walmart ya tiene incluido el efecto de la deuda, ¿sale? Entonces, en realidad, lo que tengo que hacer a continuación es quitar el efecto de esa deuda de esta sensibilidad al riesgo, porque, bueno, ya vimos que entre más deuda pidan, más aumenta la volatilidad de las utilidades de operación y eso incrementa la beta. Entonces, en realidad, lo que tengo que hacer es, para estimar la beta pura, si quieren verlo así, del costo de capital, debería desapalancarla, ¿sale? Entonces, para desapalancarla, eh, lo que voy a hacer es, denme un segundo, ok. Lo que voy a hacer para, vamos a llamar a esta beta apalancada, ¿sale? Esta va a ser mi beta apalancada. Lo que voy a hacer aquí es calcular la beta desapalancada. ¿Sale? Que sería propiamente esta beta sin el efecto de la deuda, ¿sí? Entonces, para calcular esta beta desapalancada, hay que considerar de hecho, ¿cómo pudiésemos decirlo? Una característica de los portafolios con respecto a la beta que es bastante útil, ¿sí? Voy a esta parte de aquí. Ok, entonces, una de estas características es, por ejemplo, que la beta de un portafolio, voy a llamarlo beta P,
no es otra cosa que un promedio ponderado de las betas de los activos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que en este caso el portafolio está compuesto del bien X y el bien Y, ¿sí? Donde tanto el bien X como el bien Y o como el activo X como el activo Y tienen una beta. Voy a llamarlo beta X y una beta Y. Hay que recordar que esta beta en realidad no es otra cosa que la sensibilidad al rendimiento del mercado. Nada más. ¿Sale? Entonces, la sensibilidad al rendimiento del mercado del portafolio debería ser un promedio ponderado de las betas de estos dos activos, ¿sí? Voy a llamarlo omega 1, que es el peso que tiene el activo X en el portafolio por la beta X, más el peso que tiene en el portafolio el activo 2 por su beta. ¿Sale? De tal forma que el peso del activo 1 y el peso del activo 2 sumados sean exactamente igual a 1, ¿no? Estos pesos en realidad lo que quieren decir es del 100% de mi portafolios, si omega 1 y omega 2 es igual al 50 y 50, entonces quiere decir que del 100% de mi portafolio, 50 está invertido en el activo X y el otro 50 está invertido en mi activo Y. ¿Sale? Y esos pesos deben sumar 1, ¿sale? Entonces, si esto es cierto, podemos aplicarlo de hecho también para una empresa, ¿sí? Entonces, una empresa puede ser vista como un portafolios, ¿sale? Es decir, todos los activos de la empresa o todo el valor de la empresa, voy a llamarlo BE, debería ser un portafolio. Y si es un portafolio, entonces debería estar integrado por activos. Vamos a suponer que este valor de la empresa proviene de dos fuentes única y exclusivamente. Por una parte proviene de el valor de la deuda y por otra parte proviene del valor del capital, ¿sale? Donde estos dos valores son valores de mercado. ¿Sale? Entonces, si son valores de mercado, de nueva cuenta, yo debo tener una beta de la deuda y una beta del capital. ¿Sale? Entonces, partiendo del ejemplo para portafolios, voy a hacerlo para el valor de la empresa. El valor de la empresa está integrado por el valor de la deuda. Hay que considerar que una parte de la deuda, acuérdense que se va al final de cuentas por cuestión de impuestos, voy a llamarlo aquí taxes, impuestos, ¿sale? Entonces el valor de la empresa simplemente va a ser el valor de la deuda menos lo que se fue de impuestos más el valor del capital, ¿sí? Ahora, de esta expresión de aquí es la beta de mi empresa, voy a llamarlo empresa apalancada, va a ser igual a el peso que tiene la deuda ¿sí? El peso que tiene la deuda por la beta de la deuda más el peso del capital por la beta del capital, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿cómo quedan estos pesos W, omega D y omega C? ¿Sale? Si el valor de la empresa es todo esto de aquí, entonces simplemente la parte proporcional que vaya a deuda debería ser el valor de la deuda sobre el valor de la empresa, ¿no? Y esto debería ser igual a WD. ¿Sí? Y la proporción del capital debería ser el valor del capital sobre el valor de la empresa. Y esto debería ser omega C. ¿Sale? Lo voy a sustituir en esta expresión de aquí. ¿Sale?
Y lo que voy a obtener va a ser lo que voy a obtener es que el valor de la empresa apalancada, perdón, la beta de la empresa apalancada debería ser a la parte proporcional de deuda sobre el valor de la empresa por la beta de la deuda. Más el valor del capital sobre el valor de la empresa por la beta del capital. ¿Sale? Ok, hay que recordar en realidad que estas betas son sensibilidades al riesgo, ¿sí? Al riesgo de mercado de capital, ¿sí? Entonces, hay que considerar en realidad que es muy poco probable que el valor de mercado de la deuda eh, esté asociado al riesgo de mercado de capitales, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es suponer que la beta o la sensibilidad que tiene la deuda al mercado de capitales es cero, ¿sale? Si eso es cierto, entonces toda esta parte de aquí se vuelve cero y lo que me va a quedar es que el valor de la beta de la empresa apalancada debería ser igual eh, al valor del capital sobre el valor de la empresa por la beta del capital. ¿Sí? Ok. Entonces, esta beta de aquí, el, 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 el valor de la empresa apalancada, es la que obtuvimos en realidad del modelo CAPM. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues obtener en realidad el valor de la beta del capital. Vamos a llamar que esta sería la desapalancada o la pura. Sería la sensibilidad del capital puro a los rendimientos del mercado. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que tengo que hacer es calcular esa beta C, ¿no? Va a ser beta C es igual al valor de la empresa, el valor de la beta de la empresa apalancada o el valor de la beta CAPM, si quieren, vamos a ponerlo así. El valor de la beta CAPM sobre, en este caso, el valor del capital sobre el valor de la empresa, ¿no? ¿Sí? Hay que considerar en este caso de nueva cuenta que el valor de la empresa es el valor del capital eh, más el valor de la deuda por uno menos la tasa impositiva o los impuestos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sustituyendo esta en la de acá arriba, me quedaría que el valor, el valor del capital puro, le voy a poner P de puro, ¿sale? Debería ser igual a mi beta CAPM. Uh-huh. Y aquí debería tener, voy a sustituir este BE por toda esta expresión. Todo esto multiplicado por BC más BD por 1 menos la tasa impositiva. ¿Sí? Y luego todo esto sobre BC. ¿Sí? Aquí tengo algunos términos semejantes. Este con este se vuelve 1 y me va a quedar la beta del capital puro debería ser igual a mi beta CAPM multiplicado por, en este caso, por 1
más 1 más el valor de la deuda sobre el valor del capital por 1 menos la tasa impositiva, ¿no? ¿Sale? Esta de aquí es llamada la razón deuda capital. ¿Sale? Entonces, lo que hay que hacer para encontrar la beta desapalancada es encontrar como primer insumo datos alrededor del valor de mercado de la deuda, el valor de mercado del capital y la tasa impositiva, ¿sí? Entonces, eso tengo que hacerlo para las 3 empresas. Voy a ir de nueva cuenta a Yahoo Finance, ¿sale? Si regreso, por ejemplo, aquí a Walmart, acuérdense de que diga aquí equity y que diga México, ¿sale? Hay una parte al ladito de datos históricos que dice estadísticas, ¿sí? Entonces, aquí en donde dice medidas de valoración tenemos la primera parte que dice capitalización bursátil, que debería ser el valor del capital, el valor de mercado del capital. Y por otra parte tenemos aquí el valor de mercado de la empresa, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a regresar aquí a mi Excel, ¿sale? Para calcular esta beta desapalancada lo que voy a requerir son 3 cositas, ¿no? Bueno, en realidad 4. Debería ser el valor de mercado del capital, el valor de mercado de la deuda, el valor de la empresa y los impuestos. ¿Sale? Para calcular al final mi beta desapalancada. ¿Sale? Otra cosa, después de calcular esta beta desapalancada, es decir, el del capital total, el puramente capital sin deuda, ¿sale? Hay que considerar también de nueva cuenta que esta beta también se ve afectada por el efectivo de caja libre de cada una de estas empresas, ¿sí? Entonces, adicionalmente a que cada una de estas betas son diferentes para cada una de estas empresas que se encuentran en el mismo sector, también es una fuente de riesgo la cantidad de liquidez que ellos tengan o la cantidad de efectivo que tengan ellos, ¿sí? Entonces, esa cantidad de efectivo también debería ser ajustada sobre esta sensibilidad al riesgo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ajustarla también a partir de efectivo, ¿sale? Para obtener una beta desapalancada y corregida por efectivo, ¿sale? Esta sería mi beta final. Ok, entonces, en la parte de valor de mercado del capital, ¿sale? Walmart tiene 7.61. Me equivoqué. Denme un segundo. Este no es el Walmart que busco. Es este. Sale. Ok, entonces el valor de capitalización es 956.01 billones. ¿Sale? 956.01 billones. Ok, el valor de la empresa son 982.37. 982.37. ¿Sale? Por lo tanto, el valor de mercado de la deuda debería ser la diferencia entre el valor de la empresa y el valor del capital. Punto. ¿Sale? Voy a buscar también la parte de efectivo. ¿Sale? Si voy un poco más abajo, hay una parte que dice estado de flujo de caja. ¿Sale? Ahí en el estado de flujo de caja
me está diciendo que tengo dos conceptos. Uno es flujo de caja operativo y el otro es flujo de caja libre apalancado. ¿Sí? Voy a utilizar la parte de flujo de caja libre apalancado, que deberían ser 20.84 billones. ¿Sí? Sale. Ok. Y la tasa impositiva, ¿de dónde la voy a obtener? La tasa impositiva, hay una parte que dice financieros y hay un apartado para estado de ingresos, balance y flujo de caja. ¿Sí? Entonces, la tasa impositiva la voy a calcular a partir del estado de resultados o el estado de ingresos, ¿sale? Hay una parte que dice impuesto, ingreso antes de impuestos, ¿sí? Y luego dice el siguiente concepto, impuestos a las ganancias. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dividir el impuesto a las ganancias entre el ingreso antes de impuestos y eso me daría la tasa impositiva por lo menos a un año. Este TTM significa durante un año, ¿sí? Eh, voy a considerar únicamente esta columna que dice TTM y lo voy a hacerlo aquí en la calculadora. ¿Sí? Entonces, lo que tengo serían impuestos a las ganancias, que son 11,457,129. Entonces van a ser 11,457, 129 entre el ingreso antes de impuestos, que sería 49, ¿no? Entre 49, 885, 137. ¿Sí? Denme un segundo, cometí un error aquí. Es 11,457,129 entre 49,885, 137. Listo. Ajá. La tasa impositiva en este caso durante el último año fue de 22.96% o 0.2296. Entonces voy aquí a mi Excel y lo voy a poner aquí como 0.2296. ¿Sale? Hay que hacer exactamente lo mismo con Chedraui y Soriana. Esto yo ya lo tengo calculado aquí en el Excel. Este Excel se los voy a compartir más adelante. Este Excel ya es un poco más elaborado, ¿sí? En realidad, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que les estoy mostrando para las tres empresas. Les voy a ahorrar un poquito el viaje, enviándoles este archivo de Excel que ya está más completo, ¿sale? Entonces ya tengo el de Walmart, me falta el de Chedraui. Chedraui, es este de aquí. Soriana. ¿Sí? Las tasas impositivas ya están calculadas aquí. Este sería Chedraui. Y Soriana. ¿Sale? Y lo que me hace falta es el efectivo de Chedraui y Soriana. Esos están aquí. Chedraui.
y Soriana. Ok. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, a ver, la beta desapalancada aquí debería ser igual a la beta apalancada, ¿sale? Denme un segundo. Sí. Ok, la beta apalancada entre 1 más 1 menos la tasa impositiva, ajá, por la razón de deuda sobre capital, que es el valor de deuda, entre el valor del capital. ¿Sale? Déjenme incluir aquí unos paréntesis adicionales. ¿Sale? Entonces, la beta desapalancada en este caso debería ser de esta cantidad, ¿sale? La beta desapalancada debería ser más chica. ¿Sí? Déjenme cotejarlo. Ok, 2086, 4124. Ok, está bien. Muy bien, entonces lo único que resta ya por hacer es calcular la beta desapalancada y sin el efecto del efectivo, o bueno, más bien acumulando el efecto del efectivo. Esa fórmula ya no la voy a derivar, simplemente voy a dárselas aquí, ¿sale? Ya me extendí un poco. Entonces, la beta desapalancada y con efectos del efectivo debería ser igual a la beta desapalancada sobre 1 menos, la razón de efectivo sobre la razón de efectivo sobre el valor de la empresa. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, siguiendo con esta de aquí, lo que voy a hacer es, de nueva cuenta, voy a tomar mi beta desapalancada y la voy a dividir entre 1 menos la razón de efectivo entre el valor de la empresa, ¿sale? Incrementa un poquito, ¿sale? Y esta sería la beta para cada uno de estas empresas, ¿sale? El riesgo de su capital, en este caso, de su capital puro, ya sin deuda y ya sin efectivo, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, voy a calcular los promedios, voy a calcular el promedio de la beta apalancada, voy a calcular el promedio, voy a incluir aquí una columna más, la voy a llamar la razón deuda capital, ¿sale? Va a ser el valor del mercado de la deuda entre el valor de mercado del capital,
¿Sale? Y voy a tomar su promedio. Voy a tomar el promedio de los impuestos y voy a generar aquí también la razón efectivo valor de la empresa. ¿Sale? Voy a tomar el efectivo entre el valor de la empresa. ¿Sale? Y voy a tomar su promedio. Ok. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, lo que estoy haciendo es calcular el promedio de la beta, del promedio de las betas apalancadas en el sector. ¿Sí? Este es el promedio del sector de servicios comerciales, ¿no? Y supermercados. Esta es la razón de deuda capital del sector. ¿Sale? Esta de aquí es la tasa promedio impositiva del sector. Y esta de acá es la razón efectivo, valor de la empresa del sector. Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer es intentar calcular el costo del capital de un proyecto. Vamos a suponer a lo mejor que es un proyecto de una tienda, ¿sale? Entonces vamos a suponer que vamos a realizar una inversión inicial para ese proyecto de 500,000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Ok, de los cuales, de esa inversión inicial correspondiente a 500,000 pesos, 300,000 son aportados en función de capital y los 200,000 restantes a partir de deuda. Ok, vamos a suponer también adicionalmente un efectivo de 100,000 pesos. De esos, dentro de la misma aportación del capital, 100,000 pesos fueron por cuestión de efectivo y el restante fueron maquinaria, equipos, terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a suponer una tasa impositiva de aproximadamente el 35%, que es la tasa más alta en este caso para el ISR, y vamos a tomar la beta desapalancada, perdón, la beta apalancada del sector, ¿sale? Donde esa beta apalancada del sector es esta que tenemos aquí en la celda D9, por lo menos es la beta promedio del sector. Entonces, a partir de esa beta promedio del sector apalancada, vamos a intentar calcular la beta desapalancada del sector. Esta vamos a tomar en realidad la misma metodología que habíamos tomado para la columna J. Vamos a tomar la beta apalancada y la vamos a dividir entre 1 más 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es del 35%, y todo esto por la razón deuda capital. La razón deuda capital promedio, estoy aquí cometiendo un error, todos los valores que vamos a utilizar para calcular la beta desapalancada del sector son los datos que tengo aquí arriba. Entonces es la beta apalancada del sector. Todo eso entre 1 más 1 menos la tasa impositiva promedio del sector, que es esta de aquí. Posteriormente multiplicado por
la razón de deuda capital del sector. Sí, voy a agregar aquí unos paréntesis por cuestión de cualquier cosa, no me vaya a equivocar. Y entonces tengo la beta desapalancada del sector, ¿sale? Que en realidad debería ser diferente al promedio de todos estos. ¿Sí? Ok. Después de que tengo esa beta desapalancada del sector, voy a calcular la beta ajustada por efectivo. Ok. Y esa beta ajustada por efectivo, de nueva cuenta voy a seguir la misma fórmula, voy a tomar la beta desapalancada y la voy a dividir entre 1 menos la razón efectivo valor de la empresa promedio del sector, ¿sí? De tal forma que la beta ajustada por efectivo del sector debería ser, o promedio del sector debería ser 0.3440, ¿correcto? Ok. Entonces, a partir de esta beta ajustada por efectivo del sector, voy a ser muy claro, voy a ser muy enfático aquí que esta se trata del sector. Voy a utilizar, o voy a partir de los datos de mi proyecto, que es un proyecto de mi tienda, ¿sale? Voy a empezar a construir ahora sí, a partir de la beta ajustada por efectivo del sector, que pudiésemos decir que es una beta pura del sector, voy a construir la beta ajustada para mi proyecto tienda. Entonces, voy a calcular la beta desapalancada, ¿sí? Voy a utilizar, pero para mi tienda, ¿no? Entonces, esta beta desapalancada para la tienda debería ser el proceso contrario. Entonces, en este caso debería tomar esta de aquí y debería multiplicarla, en lugar de dividirla, por 1 menos la razón, en este caso, efectivo sobre inversión inicial, que en este caso es el valor de la empresa. Entonces aquí voy a tener efectivo entre, perdón, déjenme ponerlo, pues si no me va a dar un error, entre este de aquí, ¿no? Correcto. Y entonces esa sería mi beta desapalancada para mi tienda, y la beta apalancada para el caso de mi tienda debería ser de nueva cuenta el proceso inverso. Anteriormente hacía una división, lo que voy a hacer ahora es voy a tomar la beta desapalancada de la tienda y la voy a multiplicar por 1 más, creo que tenemos dos paréntesis aquí, 1 menos la tasa impositiva en este caso para la tienda. Y todo esto multiplicado por la razón de deuda capital, pero en este caso del proyecto de la tienda. De esta manera, ¿sale? Estoy revisando que no me haga falta ningún paréntesis. Ok. Entonces, lo que quiero que noten es que en este caso, la beta apalancada de la tienda es 0.3945, de hecho es un poquito más grande, es un poquito menor que la beta apalancada del sector. Ya esto en función de los datos de este proyecto. Esta beta apalancada de la tienda en realidad ya es la beta del proyecto, tal cual, es el costo del capital del proyecto. Perdón, la beta del proyecto, ¿no? Lo que nos hace falta calcular es el costo del capital del proyecto, ¿no? A partir de este punto, lo único que tendríamos que hacer aquí para el costo del capital del proyecto debería ser, de nueva cuenta, tomar la beta, tomar la tasa libre de riesgo
por 1 menos beta y multiplicarlo por beta más el rendimiento del mercado. ¿Sale? Entonces, esto lo voy a dejar para la siguiente clase. Me gustaría retomar a partir desde este punto para poder calcular el costo promedio ponderado del capital. Eh, vale la pena recalcar dos puntos. El primero de ellos es que esta beta apalancada de la tienda está calculada a partir de datos contables, ¿sí? Son datos contables, a pesar de que sí son datos de mercado en el periodo inicial, son valores propiamente contables, ¿sí? Anteriormente los valores que habíamos estado utilizando para determinar las betas apalancadas y las desapalancadas y ajustadas por efectivo habían utilizado valores de mercado, no valores contables, no valores en libro. Pero bueno, esto es válido siempre que el proyecto o la nueva empresa, en este caso la tienda, sea de reciente creación. Hay que aclarar que hay evidencia empírica de que las betas denominadas fundamentales o a partir de fundamentales o contables eh, pueden llegar a presentar un sobreajuste o un subajuste considerando el mercado, ¿sí? Entonces, esa es la primera consideración. La segunda consideración, hay que calcular este costo de capital del proyecto a partir de lo que acabamos de obtener. Eh, pero hay que recordar también que este en realidad es única y exclusivamente el costo del capital, ¿sí? No es la tasa de descuento propiamente, pero la tasa de descuento debería estar ponderada por la parte de deuda y capital, y como podemos ver, este proyecto está financiado de forma mixta, porque está utilizando tanto recursos propios o aportaciones de socios como deuda. Entonces, no termina aquí. Para poder construir el costo de capital promedio ponderado, el WACC, hay que determinar el costo de la deuda, ¿sí? Que es el siguiente video tutorial o la siguiente clase. Entonces, por eso comento, me gustaría retomar a partir de este punto el siguiente video y también a fin ya de no alargar tanto eh, este mismo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí. Les agradezco mucho su atención y espero que todo quede claro. Voy a mandar este mismo archivo Excel para las 3 empresas con su caso del cálculo del CAPM. Todo lo que acabamos de revisar, todos los conceptos que acabamos de revisar, la desigual, el alfa de Jensen, el desempeño, el CAPM de manera econométrica y el CAPM de manera original a partir de la ecuación. Todo eso lo voy a incluir en un archivo adicional. Voy a mandarles una actividad, denme un poquito de oportunidad. La verdad, ahorita estoy batallando un poco con estas herramientas. Entonces, la verdad está consumiendo algo de mi tiempo, pero yo les envío esa actividad, la asigno en el transcurso de las 24 horas siguientes. ¿Sale? Estén al pendiente, por favor, de modo para que puedan revisar las ligas y las asignaciones y voy a intentar apegármelo más al programa. De nueva cuenta les agradezco mucho y les deseo que pasen una buena noche.